Por favor. Ya nos acercamos. Gracias. ¿Qué tal, Milei? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿El Ministerio de Economía? Ya lo recibo. No sé, ese es un problema que tiene que ver con ellos. No es un problema de mi fuerza. Bueno, es su rival en las elecciones, ¿no? Uno de los rivales. Pero de vuelta, no, yo no tengo por qué meterme en eso. Pero la economía le haría mejor, le haría peor, ayudaría. Hay que ver, digamos, si él cumple su rol de gerente gestionando lo que tiene que ver la interacción con la política y la economía. Que ese es básicamente el rol del ministro. Si él puede seguir haciendo eso, puede seguir de ministro. Si él no puede hacer eso, el problema es que también se le complicaría su situación de candidato, porque en el fondo fue una forma de aglutinar las fuerzas del oficialismo. Entonces, me parece que es un equilibrio político muy delicado. A ver, yo voy a cuantificar el problema para que tengamos idea de esto. A ver, las grandes crisis en Argentina, el Rodrigazo estalló con 14 puntos de déficit fiscal en términos de PBI, en el 75, que fue una crisis que implicó multiplicar por 6 la inflación y multiplicar por 5 la cantidad de pobres. Es decir, estaríamos hablando de una situación donde hoy sería equivalente a llevar la inflación al 900% y no podemos multiplicar por 5 la cantidad de pobres porque no da el número. Con lo cual lo que implica eso terminó socialmente. El desequilibrio monetario que tenemos hoy es peor que en ese momento. Punto 1. Crisis del 81, la tablita cambiaria estalló con 11. La hiperinflación del Alfonsín en el 89 estalló con 8, la convertibilidad estalló con 7. ¿Cuánto tenemos hoy? 13,5. No solo eso, sino que cuando uno mira la composición de ese déficit, 2/3 partes de ese déficit está en el Banco Central. Quiere decir que tiene que ver con la posición de los pasivos remunerados, con las LELIQs. Cuando uno toma la relación pasivos remunerados en términos de base monetaria, estamos en los niveles que teníamos en el primer trimestre del 89, es decir, la previa de la hiper. Para tener un orden de magnitud. Y todas esas crisis se desatan por abruptas caídas de la demanda de dinero. ¿Que la genera qué cosa? Un evento político. Entonces, es muy delicado el equilibrio en el que está el gobierno. ¿Usted fue ese evento político? ¿Cómo? ¿Usted fue ese evento político? Yo creo que, digamos, el evento político que representamos nosotros está gestado hace más de 20 años en el que se vayan todos. No se fue ninguno, se multiplicaron y la realidad es que no cambiaron el modo de hacer política. Redoblaron la apuesta y hoy Argentina es un país que tiene un PBI per cápita 15% menor al que tenía hace 11 años. Argentina, de haber entrado al siglo XX como el país más rico del mundo, hoy es 140, tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes. Por lo tanto, hay una respuesta que es, ok, les pedimos que se fueran todos porque fracasaron, no se fue ninguno, y digamos, la diferencia es que hoy tenemos un vehículo para echarlos. Se llama La Libertad Avanza. Perdón que lo interrumpa. Le quiero preguntar, porque usted ahora quedó más cerca de ser presidente. Digo, todavía falta la elección general, pero está más cerca de lo que estaba hace una semana. ¿Cuánto va a valer el dólar si usted es presidente? Hoy sale 730 pesos. A ver, yo voy a... Primera parte, digo, porque hay gente irresponsablemente y digo que echa culpas. Y no solo están fogoneadas desde el oficialismo, sino también de Juntos por el Cambio. En parte por la impericia y parte, digamos, por mala intención. Digo que este salto, digamos, en el dólar y todo tiene que ver conmigo. La verdad que la pregunta es... Una decisión del gobierno. ¿Yo estoy emitiendo papelitos en el Banco Central? No. Yo soy responsable del déficit fiscal, que además todos los presupuestos se los voto en contra porque tienen déficit fiscal, cosa que Juntos por el Cambio sí se lo aprueba. Igual no está respondiendo a lo que le pregunté. No, es que estoy contestando. Porque estoy contestando sobre los elementos determinantes del precio del dólar. Así que sí estoy contestando. Digo, ¿yo tengo decisión sobre el cepo y sobre la reserva? No. Por lo tanto, digo, todo esto que pasa, digo, justamente no es mi culpa. Por otra parte, hay una cuestión, digamos, o sea, si hay un candidato que es pro mercado,
soy yo, nadie es más pro mercado en la política que yo, por lo tanto, digamos, difícilmente, digamos, yo tendría algo que vaya en contradicción con la lógica del mercado. El problema tiene que ver con la transición. La transición, el oficialismo acaba de recibir un cachetazo político enorme. Evidentemente que está a las puertas de terminarse el kirchnerismo. Nosotros hemos demostrado que somos un vehículo idóneo para terminar con el kirchnerismo. Y esa situación plantea una incertidumbre sobre lo que es este momento hasta el 10 de diciembre. Y en esa transición, dada la debilidad política del gobierno, puede estallar una crisis monumental. Que dicho sea de paso, en ¿Una caso... crisis monumental qué significa? Digo, la suma de todos los males, porque tenés... Un crack. No, porque tenés elementos propios de la crisis del Rodrigazo del 75, en términos de desequilibrio monetario, en términos de quiebra del Banco Central tenés una posición peor que la hiper de Alfonsín, y tenés... Se lo resumo, a ver. Y tenés indicadores sociales peor que el 2001. Por lo tanto, o sea, estamos frente a la madre de todas las bombas. O sea que el gobierno podría no terminar la gestión. Y en caso que ello suceda, digamos, yo estoy en condiciones de asumir mañana, si fuera necesario. ¿No es grave esto, que el gobierno termine antes, según usted, o que pueda terminar antes? Y podría llegar a pasar, sí. Aunque si se llegue precipita una crisis política que haga que se derrumbe la demanda de dinero, la crisis está a la vuelta de la esquina. Aunque llegue la plata del FMI. Bueno, ese es un mecanismo por el cual, digamos, se esterilizan fondos, que es increíble, ¿no? Se gastan un montón de plata para esterilizar pesos. ¿Y por qué no, digamos, usamos todo el endeudamiento directamente para eliminar el Banco Central y se acabó el problema de la inflación? Bueno,